Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a ver movimiento vertical de caída libre, también veremos movimiento parabólico de caída libre y por supuesto el movimiento circunferencial. Daremos los principales lineamientos para que luego tú puedas hacer un estudio un poquito más profundo. Entonces vamos con la presentación del tema. Movimiento vertical de caída libre. Aquí tenemos una definición que nos puede ayudar un poco a entender la idea. Es un movimiento ideal que se verifica en las inmediaciones de la superficie terrestre. Durante este movimiento de caída libre, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la fuerza de gravedad. En este movimiento todos los cuerpos experimentan una aceleración constante, llamada aceleración de gravedad. Fíjate que el valor promedio es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, el valor práctico, el que vamos a tomar nosotros en la mayoría de casos, 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Veamos un ejemplo. Consideremos el lanzamiento de una esfera verticalmente hacia arriba. Recuerda que vamos a trabajar con el valor práctico de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces lanzamos una esfera hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Ya sabíamos lo que significa la aceleración, ¿ok? Es la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Mira, en un segundo, ¿qué va a pasar? En un segundo, como lanzo hacia arriba, la aceleración de la gravedad tiene este sentido y estoy lanzando, entonces se está desacelerando. Estoy disminuyendo la velocidad de cuanto en cuanto, cada segundo 10 metros por segundo. Entonces, en un segundo la velocidad va a ser de 20. En otro segundo la velocidad va a ser de 10. Llega un momento en que se detiene. La velocidad es 0. Eso es en el tercer segundo, ¿verdad? Luego empieza a acelerar. En un segundo hace 10. En otro segundo se incrementa en 10 metros por segundo, por lo tanto tengo 20 metros por segundo. ¿Qué observamos aquí? Que se trata de un MRV que ya habíamos estudiado con trayectoria vertical. La velocidad de subida y la velocidad de bajada para puntos que están al mismo nivel tienen igual valor. Como se aprecia aquí, mira. Estos puntos que están al mismo nivel tienen la misma velocidad, uno de subida y otro de bajada. Lo mismo aquí. Lo mismo pasará por acá. 30 partió con 30, luego de 6 segundos tiene la misma velocidad, pero esta vez de bajada. El tiempo que emplea en subir entre dos puntos es igual al que emplea en bajar entre los mismos puntos. De aquí podemos deducir que el tiempo de subida, por supuesto, es igual que el tiempo de bajada. Si aquí demora 3 segundos en subir, pues 3 segundos en bajar. El cuerpo alcanza su altura máxima cuando la velocidad con que se lanzó sea igual a 0. Aquí, por ejemplo, en nuestro ejemplo, teníamos una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Entonces la altura máxima la alcanzará cuando llegue a este punto. ¿Ok? Que para este tramo será la velocidad final. Solamente para este tramo. Velocidad 0. Usaremos las mismas ecuaciones del MRU B, pero con la diferencia que ya tenemos la gravedad, que vendría a ser 10, si es que me indican que ese es su valor, o 9,8, que es el valor promedio. Y en vez de la distancia tenemos altura. Sí, las mismas. Positivo cuando la velocidad aumenta. ¿Ok? Esto quiere decir cuando estoy de bajada. Y la velocidad disminuye cuando estoy en subida. Ajá, tenemos aquí la forma vectorial. Yo sé que te encantan los vectores. Mira. Aquí la última no ha salido. Vamos a completar. Debe ser así, ¿no? Listo. Conocidas las fórmulas, vamos con unos ejemplos de aplicación. Nos piden hallar h si el tiempo total de vuelo es de 10 segundos. Bueno, primero hay que hacer un pequeño gráfico. Aquí tenemos un esquema que es necesario, vital hacer el esquema.
La velocidad inicial es de 30, ¿ok? 30 metros por segundo. En este punto, la velocidad va a ser 0 metros por segundo. En este otro punto, en el punto C, la velocidad vuelve a ser 30 metros por segundo por lo que hayamos conversado. Al mismo nivel, la misma velocidad. El tiempo total de vuelo es de 10 segundos. Qué buen detalle. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tiene de subida? Y luego podemos averiguar cuánto tiempo tiene de bajada. Es lo primero que tenemos que averiguar. Ahora bien, si sale con 30 metros por segundo, creo que va a ser sencillo averiguar cuánto tiempo demora en hacerse 0 segundos. Si la gravedad es de 10 y está desacelerando. ¿Por qué? La gravedad, mira la dirección. Y date cuenta, la velocidad está yendo hacia arriba. Por lo tanto, no necesito fórmulas. Porque en un segundo hace 20. Está en 30, así. Luego 20, luego 10 y luego 0. En 3 segundos. ¿Sí? Si no lo veo así, o de repente tengo un valor decimal como 9,8, entonces tendríamos que aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que vas a aplicar aquí? Bueno, la fórmula que vamos a aplicar es esta. Vamos a escribir la velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. La velocidad final en este caso es 0. Recuerda que estamos en este tramo, velocidad final, velocidad inicial. La velocidad inicial es 30. La gravedad es 10, dato el problema. Tiempo. 10 veces el tiempo es igual a 30. Por lo tanto, el tiempo tiene que ser 3 segundos. 10 por 3 me da 30. Por lo tanto, ya tengo el tiempo de subida. Voy a ponerle TS, tiempo de subida 3 segundos. ¿Cuánto ha sido el tiempo total? 10 segundos, el tiempo de vuelo. Por lo tanto, de aquí hasta acá se va a demorar tiempo de bajada 7 segundos. ¿Ok? Bueno, ahí me están pidiendo esto. Ojo, todo esto en el tramo AB. Bueno, para hallar la altura, como ya hemos mencionado, puedes hacerlo de dos maneras. Una, hallando la altura total, ¿ok? Y luego le resto esto. Otra, hallando de frente. Recuerda que esto es lo mismo, la altura que está por aquí, porque en el punto C está al mismo nivel que el punto A, la velocidad de 30. Si tan solo averiguara la velocidad en este punto, luego ya podría aplicar una de las tantas fórmulas que tengo. Hallar la velocidad en este punto es bien sencillo. ¿Por qué? Porque voy a aplicar la misma idea. Entonces tú dices tramo BD. Veamos qué sorpresa nos separa. En el tramo BD, el tiempo es 7 segundos. La velocidad inicial es 0 metros por segundo. Y si tú quieres hallar la velocidad final, aplicas la misma forma. La velocidad final es igual a la velocidad inicial, pero ahora voy a poner más gravedad por el tiempo. ¿Por qué más? Porque mira, ahora estoy yendo en esta dirección, la misma de la gravedad. Hay una diferencia con lo que hice anteriormente en el tramo AB. La velocidad final es la que quiero hallar, digamos la velocidad en el punto D. La velocidad inicial es 0, la gravedad 10 y el tiempo 7. Por lo tanto, la velocidad en el punto D es 70 metros por segundo. Esto que está aquí lo vamos a colocar por acá, con otro colorcito. Velocidad en D, 70 metros por segundo. Ahora bien, esto es lo que tú quieres hallar, que es la altura. ¿Cómo hallar la altura? Fácil, recordarás esta fórmula. Tramo CD. Tu fórmula es esta. Altura es velocidad inicial más velocidad final, todo esto entre 2 por el tiempo. Mi fórmula favorita. ¿Tienes tiempo? Sí, por supuesto que tienes tiempo. Tenemos todo. A ver, ¿cuánto es el tiempo
en el tramo CD. Fíjate que de aquí hasta acá tengo lo mismo, 3 segundos. Como todo es 7, el tiempo desde C hasta D tiene que ser 4 segundos. ¿Por qué es 3? Porque ya hemos dicho que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Si de aquí hasta aquí hago 3 y de aquí hasta hago 3, perdón, si me encuentro el mismo nivel, por aquí hay 3 segundos, por aquí también tiene que haber 3 segundos, ¿verdad? Entonces mi tiempo es 4 segundos. Ahora se puede aplicar la fórmula. H, que es lo que quiero hallar, velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial para este caso, para solamente el tramo CD, 30, más la velocidad final, tendría que ser esta, por supuesto, 70. Todo esto entre 2 por el tiempo, 4. Ojo, que estamos analizando solamente ese tramo. 100 entre 2 por 4, saco la mitad, me quedó 2, entonces la altura es 200 metros. Listo. No tuvimos necesidad de hallar toda esta altura y luego restarle esta otra, sino lo hicimos por partes, por tramos, como debe hacerse, analizando cada uno de acuerdo a las fórmulas y usando un poquito también la lógica. Ahí está, hemos usado dos fórmulas. Bueno, ¿habrá otro modo de hacerlo? Sí, vamos a ver una forma vectorial. Tenemos aquí forma vectorial. El objeto se lanza en A y llega al punto C. Luego experimenta el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? Este sería mi vector de desplazamiento. Mira. Ahí está. Esto es mi vector de desplazamiento AC. Bueno, vamos a ponerle aquí con mayúscula mejor. Ahí está. La velocidad inicial, 30 metros por segundo. Luego aplicamos nuestra fórmula, que ya la sabíamos, también la habíamos puesto ahí. Velocidad de A por tiempo más gravedad, tiempo al cuadrado sobre 2. Como estamos con vectores, tienes que fijarte muy bien las direcciones. Reemplacemos. Mira, dirección, fíjate la flecha, menos h, inicial, final, velocidad 30, y la tenemos. Ojo que el tiempo lo tomamos del ejemplo anterior, de la forma escalar, por así decirlo. El tiempo de vuelo, el tiempo era 10 segundos, ¿verdad? Lo habíamos hallado. Aquí se resuelve de la misma manera. 3 por aquí y bueno, 7 por allá. Por lo tanto escribimos aquí 10 más gravedad menos 10, tiempo 10 al cuadrado, todo esto entre 2. Fíjate que la gravedad está yendo así, ¿no? Ok, menos h es igual a 300. Efectúo la operación. Aquí es más, menos 10. 10 al cuadrado es 100, entre 2, 50. Tengo menos h y aquí tengo 300. Más por menos menos, 500. Menos h es igual a menos 200. Por lo tanto, h es igual a 200. AC. Listo. Solución de manera vectorial.
teniendo presente las ecuaciones que ya hemos aprendido. Ya sea de forma vectorial o de forma escalar, el ejercicio merece una gráfica y luego tratar de trabajar con una lógica, siguiendo una idea, la idea del problema, la idea de la aceleración constante, la idea del cambio de velocidad. Ok, mira, 3 segundos aquí, 3 segundos para allá. Luego, como todo era 10, si aquí tengo 3, tenía que ser 7 segundos. Por lo tanto, ese tramo tendrá que ser 4 segundos. Luego aplicamos las fórmulas y el ejercicio se resuelve. Bueno. Problema número 2. Se lanza un objeto verticalmente hacia abajo desde cierta altura con una velocidad inicial. Si luego de 5 segundos impacta en el suelo con 70 metros por segundo, calcular con qué velocidad se lanzó dicho objeto. Vamos a hacer una pequeña gráfica. Ahí tenemos el esquema, velocidad inicial, que es lo que me están pidiendo hallar. 5 segundos, velocidad final, adquiere una velocidad de 70 metros por segundo. Cuando llega aquí, por supuesto, cuando impacta en el suelo, gravedad. La dirección de la gravedad es la misma que de la velocidad, entonces planteamos así. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ya sabemos por qué aquí es más. Velocidad final 70 tiene la misma dirección. Está acelerando entonces. Velocidad inicial más gravedad. Gravedad 10 por tiempo. El tiempo es 5 segundos. Por lo tanto, 70, velocidad inicial más 50, 70 menos 50, velocidad inicial, 20 metros por segundo. Esa es tu velocidad inicial. Importante entonces hacer un gráfico simple y luego aplicar la ecuación correspondiente. Siguiente ejercicio. Hay el tiempo en que la esferita permanece en el aire. Vamos a hacer este costado el ejercicio. Tenemos nuestra esferita. Llega a un punto en que se detiene. ¿Ok? Aquí está. Bueno, este es un esquema didáctico. Por supuesto que si tú lanzas una esfera o lo que sea, cae en el mismo lugar. Pero nosotros lo hacemos así por cuestiones de didáctica. Esto es el tiempo de subida y esto es el tiempo de bajada. El tiempo de vuelo es tiempo de subida más tiempo de bajada. ¿Ok? Es como si fuesen dos tramos. Vamos a hallar en la subida o en la bajada lo mismo. Tú dices, en la subida vas a aplicar esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Fíjate, la gravedad siempre apunta en esa dirección. Entonces, en el primer tramo, en subida, diferente dirección, tenemos que restar. Menos gravedad por el tiempo de subida. Aquí la velocidad en este punto, por supuesto que es 0. Que va a representar mi velocidad final. La velocidad inicial es 40 metros por segundo. Aquí no puse velocidad inicial menos la gravedad, que es 10, dato del problema, por el tiempo de subida. Bueno, 10 veces el tiempo de subida es igual a 40, por lo tanto mi tiempo de subida tiene que ser 4, porque 10 por 4 es 40, 4 segundos. O casi solución, porque tú sabes que el tiempo de subida es igual a el tiempo de bajada. Entonces tu tiempo de vuelo es 4 de subida más 4 de bajada.
tiempo que estuvo en el aire o tiempo de vuelo, 8 segundos. Solución. Bueno, hasta ahí un pequeño repaso de caída libre. Vamos a ver ahora movimiento parabólico de caída libre. Movimiento parabólico de caída libre. Si consideramos el caso de una pelotita, una esferita, que es lanzada de la siguiente manera. Fíjate, tenemos aquí nuestra esferita y la lanzamos de esta manera. Se observa que dicha pelotita describe como trayectoria una línea curva, pero al despreciar la acción del aire, tal trayectoria es una parábola, y por ello al movimiento le llamamos parabólico. Ahí está la parábola. Además, durante el desarrollo de este movimiento sobre la pelotita actúa únicamente la fuerza de gravedad, mg, como se aprecia. Y por ello tal movimiento es de caída libre, como ya hemos explicado hace algunos minutos. En consecuencia, el movimiento descrito es un movimiento parabólico por la trayectoria, ¿verdad? Y de caída libre porque solamente actúa la fuerza de gravedad sobre ese cuerpo. Bien, para analizar el movimiento parabólico de caída libre, de ahora en adelante MPSL, se proyecta tal movimiento en la dirección vertical y en la dirección horizontal. Aquí tenemos el esquema completo. Mira, aquí tienes tu pelotita. Aquí podemos darnos cuenta de varios detalles. Por ejemplo, aquí tengo un MRU. Esto en el eje X, ya que no hay aceleración. Luego tenemos en el eje Y M, movimiento vertical de caída libre, ¿verdad? Esto sucede porque en la dirección de la velocidad, en este caso en el eje Y, experimenta cambios de manera uniforme debido a la aceleración de la gravedad. Fíjate que inicialmente la velocidad es esta. Nosotros sabemos por vectores, por descomposición, si esta es la velocidad inicial y esto que está aquí es el ángulo, podemos descomponerla en una que va por allá y otra que va por aquí. Esta que está aquí, en el eje X, se puede expresar de esta manera. Esto ya lo sabíamos. Y esta velocidad inicial en el eje Y se puede expresar como la velocidad inicial, pero por el seno del ángulo. Esto, insisto, por vectores yo ya lo sabía. Esta que está aquí es constante y me permite hallar el alcance horizontal. Pero en el eje Y va a actuar la gravedad. Por lo tanto, voy a tener un movimiento vertical de caída libre. Y aquí un MRU. Si bien el análisis se hace independientemente en cada eje, esto está ocurriendo simultáneamente. Es decir, los intervalos de tiempo que transcurren para cada dirección son iguales. Entonces, cuando lo miro así en el eje Y, fíjate que en este punto, en el punto B, la velocidad en Y va a ser 0, ¿verdad? Por lo que ya sabíamos de caída libre. Altura máxima entonces. Cuando ocurre eso, pues bien, nos encontramos frente a la altura máxima. Ahora fíjate a este mismo nivel. Se está repitiendo la velocidad en el eje Y. Con tal que la velocidad en el eje X es constante. En cualquier punto sigue siendo la misma. En fin, como ya hemos dicho, el análisis se hace independientemente en cada eje, pero esto está ocurriendo simultáneamente. Veamos un ejemplo de aplicación.
Al proyectar se observa en el eje X que no existe aceleración, entonces en esta dirección la velocidad se mantiene constante, lo que habíamos explicado en MRU, y en el eje Y, movimiento vertical de caída libre, porque está experimentando cambios de manera uniforme debido a la aceleración de la gravedad. Eso es lo que está ocurriendo con su velocidad. Bueno, como también habíamos mencionado, el análisis se hace independientemente en cada eje, pero esto ocurre simultáneamente. Es decir, los intervalos de tiempo que transcurren para cada dirección son iguales. De la figura se puede obtener la siguiente relación. Tiempo de vuelo ABC, movimiento parabólico de caída libre. En la proyección horizontal, ese tiempo de vuelo AMC. Recuerda que horizontalmente estoy en MRU, mientras que en la proyección vertical el tiempo de vuelo es tiempo de subida y tiempo de bajada, tal y como lo habíamos explicado en el movimiento vertical de caída libre. Altura máxima es cuando este cuerpo adquiere una velocidad igual a 0. Bien. Veamos el primer ejemplo. De la parte superior de un edificio de 20 metros de altura se lanza horizontalmente una pelota con una rapidez de 10 metros por segundo. Determina el alcance horizontal que logra la pelota cuando impacta en el piso. Hagamos un pequeño gráfico. Ahí tenemos el gráfico. 20 metros de altura, se lanza horizontalmente una pelota con una rapidez de 10. Por lo tanto, la velocidad en X tiene que ser 10. Pero la velocidad inicial en Y va a ser 0. Claro, porque están lanzando horizontalmente la pelota. Nos piden el alcance. Esto es el alcance. Bien. Tienes que recordar lo que habíamos dicho en la previa, que si bien el análisis se hace independientemente en cada eje, esto ocurre al mismo tiempo. Entonces los intervalos de tiempo que transcurren para cada dirección son iguales. Por lo tanto, el tiempo AB vendría a ser igual al tiempo en el eje X. El tiempo en el eje X es MB y el tiempo en el eje Y es AM. Genéricamente le ponemos T. Esto significa que si determinamos el tiempo en el eje Y, lo hacemos también en el eje X. Según los datos que nos han dado, nos conviene analizar obviamente en el eje Y. Veamos entonces eje Y. Ya sabíamos que la velocidad inicial en el eje Y es 0. Por lo tanto aplicamos esta fórmula. Altura, velocidad inicial en Y, por tiempo, más gravedad por tiempo al cuadrado, entre 2. No pusimos la gravedad, creo. Ahí está. Bien, reemplazamos los datos. La altura era 20. Esto es 0 por el tiempo, la velocidad inicial es 0. La gravedad es 10. Tiempo al cuadrado lo que quiero hallar entre 2. 20, cancelo acá. 10 entre 2, 5t cuadrado. 20 entre 5 es 4t cuadrado. Por lo tanto, t es 2. 2 elevado al cuadrado me da 4. 2 segundos. Esa información es valiosísima, porque ahora tú dices en el eje X, recuerda que quieres hallar alcance. Estamos en MRU. Aquí, movimiento vertical de caída libre, y ahora MRU. Por tanto, hacemos lo siguiente.
la distancia MB es igual a esto. Distancia MB, lo que nosotros le habíamos llamado como X, la velocidad en X es 10 por el tiempo que acabamos de hallar. Esto era el dato del problema y el tiempo, bueno, estaba por acá. Por lo tanto, mi alcance horizontal es 20. 20 metros. Solución. Es así como se resuelven los problemas de movimiento parabólico de caída libre. Trabajando en el eje X y en el eje Y, proyectando. Aquí me hacen una observación, me dicen si quisiéramos determinar la rapidez de la pelota después de ser lanzada, tendríamos que usar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, en un punto P, ¿dónde podría estar ese punto P? Pongamos cualquier ejemplo, por ejemplo, aquí. Esto es el punto P. Entonces hay una velocidad en X, que ya sabemos cuánto es, y la velocidad en Y, que no sabemos cuánto es. Si yo quisiera hallar la velocidad en el punto P, no la velocidad en X, ni la velocidad en Y, sino la velocidad en el punto P, tendría que resolverlo por vectores, que ya sabíamos. O sea, aplicando el teorema de Pitágoras. La velocidad estaría por acá. Así sería, ¿no? Esta es la velocidad en P. Por supuesto que tendrán que darme datos para hallar la velocidad en Y. Quizá la altura. En fin. Claro, porque finalmente la velocidad ha sido descompuesta en dos. Continuamos con movimiento circunferencial. Movimiento circunferencial. ¿Qué es el movimiento circunferencial? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Para responder, analicemos lo que ocurre cuando una piedra atada a una cuerda gira en un plano vertical. Entonces tenemos una piedra atada. Aquí está la piedra, está atada a una cuerda y estamos haciendo girar eso. ¿Qué observamos? Mira, A hasta B, luego C. Respecto al centro O, la piedra cambia continuamente de posición. ¿Ok? A, B, C. Si unimos todas las posiciones por las que pasa la piedra, obtenemos una línea curva, denominada circunferencia. Si es que completamos eso, ¿no? Así. El vector que parte del centro O y ubica la piedra en todo instante se denomina radiovector. Mira. El que describe un ángulo central θ y una superficie denominada círculo. Aquí está el ángulo barrido. Pues, si solo consideramos la trayectoria que describe la piedra, diremos que ésta desarrolla un movimiento circunferencial. Por lo tanto, el movimiento circunferencial es un fenómeno físico que se manifiesta cuando simultáneamente un cuerpo cambia de posición y de ángulo central respecto de un punto fijo denominado centro, permitiéndole describir una circunferencia como trayectoria. Para medir la longitud entre dos posiciones se utiliza una magnitud denominada longitud de arco o recorrido lineal, la cual está relacionada con el ángulo barrido y el radio de giro. Esto lo vimos en trigonometría, ¿verdad? Por supuesto que sí. Longitud es θ por r. Aquí está. Esta es la longitud, el ángulo θ en radianes y el radio. Ahí tengo la circunferencia. Radio en metros, longitud en metros, en radianes el ángulo central. Movimiento circunferencial uniforme MCU. Es aquel movimiento donde una partícula describe una trayectoria circunferencial. Aquí está mi partícula. Experimentando en intervalos de tiempo iguales, por ejemplo un segundo, recorridos lineales iguales y además el radio vector barre ángulos iguales. Mira, en un segundo este es el ángulo que está barriendo. En otro segundo
este es el ángulo que está barriendo, y por supuesto en un segundo este es el ángulo que está barriendo. Y los recorridos lineales son los mismos también. Considerando t, el tiempo transcurrido, y θ, el ángulo barrido, tenemos del gráfico lo siguiente. En un segundo hacemos pi sextos, el ángulo θ vale pi sextos radial. En 2 segundos, ¿cuánto vas a barrer? El doble, ¿verdad? En 3 segundos, 3 pi sextos. Creo que esto se aprecia en la figura. Mira, un segundo, pi sextos. En 2 segundos harías 2 pi sextos. 3 segundos, 3 pi sextos. Se observa, por lo tanto, que el ángulo θ es directamente proporcional al tiempo transcurrido. Si el tiempo aumenta, también aumenta el ángulo θ. Ello implica que, por supuesto, el ángulo y el tiempo son constantes, donde la constante es precisamente la rapidez angular, la cual es el módulo de la velocidad angular. Estas diferencias entre velocidad, que es una magnitud vectorial, y rapidez, que es escalar, ya la habíamos visto en cinemática, concretamente en el capítulo de MRU y MRV, que es la velocidad angular, por lo tanto. La velocidad angular es una magnitud física vectorial. Esto quiere decir escalar, tiene un escalar que es el módulo y su dirección, que expresa la medida de la rapidez de cambio del desplazamiento angular. Si la velocidad angular es constante, el módulo de esta velocidad se evalúa de esta manera: ángulo barrido entre el tiempo. De aquí se concluye la unidad radianes sobre segundos. Como forma práctica, para indicar la dirección de la velocidad angular, se utiliza la regla de la mano derecha, la cual consiste en girar los 4 dedos juntos, menos el pulgar, en el sentido del movimiento. Aquí está. 4 dedos juntos en el sentido del movimiento. Esto. Luego de ello, el dedo pulgar indica la dirección de la velocidad angular. Dedo pulgar acá. ¿Ok? Mira. El ángulo barrido. Como en cada instante el móvil gira en un mismo sentido y en cada segundo el radio vector barre un ángulo constante, entonces en el MCU la velocidad angular es constante, tanto en valor como en dirección. Veamos ahora la relación entre la rapidez lineal y la angular. Debido a que en intervalos de tiempos iguales los ángulos barridos son iguales, entonces las longitudes de arco son iguales. En el ejemplo, longitud de AB es igual a longitud de BC. Aquí tenemos el mismo ángulo barrido. Por ello la rapidez lineal es constante. A la rapidez lineal también le llaman rapidez tangencial, pero tú ya sabías que longitud de L igual a θ por R. Aquí tengo L y aquí tengo L. Entonces vas a reemplazar, ya que tu velocidad lineal es igual a L sobre T. T, longitud sobre tiempo, pero longitud ya sabes que es θ por R. Bueno, ahí lo tenemos. Y también sabes que estos es igual a angular, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la relación. Tras una deducción sencilla, llegamos a esa fórmula útil al momento de resolver ejercicios. Continuamos. La velocidad lineal o velocidad tangencial es constante en el MCU. No, porque su dirección cambia continuamente. Ojo con ese detalle. Por tal motivo, en este movimiento existe aceleración. Claro, cuando cambia la velocidad, entonces hay aceleración, denominada aceleración centrípeta. ¿Qué es lo que mide dicha aceleración?
mide la rapidez del cambio de la dirección de la velocidad tangencial, cuyo módulo se determina para cada instante mediante la siguiente fórmula: aceleración centrípeta, velocidad lineal o velocidad tangencial elevado al cuadrado sobre el radio. También la aceleración centrípeta la podemos expresar mediante esta ecuación con la relación que había entre la velocidad lineal y la angular que ya hemos descrito, la unidad metros por segundo cuadrado. La dirección de la aceleración centrípeta en todo instante está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Ahí está, siempre. Cuando lleguemos al capítulo de dinámica volveremos a tocar estos puntos. Bien, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Hablaremos sobre el capítulo de estática. Hasta pronto.